Y vamos a compartir pantalla. ¿Pueden ver la pizarra virtual, chicos? Sí, que se ve. Sí, que Ok. Bien. Procederemos a entrar al último capítulo. Que corresponde a la variable aleatoria bidimensional. Pondremos lo siguiente. Sea omega un espacio muestral asociado a un experimento aleatorio. Donde X y Y son dos funciones que asignan un número real de tal manera que tenemos que X depende de omega en el espacio muestral, Y también depende de omega en el espacio muestral, cuando W pertenece a omega, y el par XY se denomina variable aleatoria bidimensional. En este caso, si tenemos el espacio muestral omega, a W se le asigna según X y según Y dos números reales, tal que definen los rangos en X y X es imagen de omega al igual que Y, ¿no? Generalmente, X y Y son dos características de omega. Así como en la variable unidimensional, la variable aleatoria bidimensional puede ser
discreta o continua. Entonces veamos la distribución bidimensional discreta. Básicamente lo que tenemos es, sea x, y, una variable aleatoria bidimensional discreta. Entonces, se puede definir una función p de x, y, que se la denomina función de probabilidad conjunta. Esta función de probabilidad conjunta verifica esencialmente la siguiente propiedad. Que la sumatoria de la sumatoria a través del rango de x y luego a través del rango de y de la función de probabilidad conjunta debe ser igual a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a tener una tabla bidimensional en las columnas X, en las filas Y, tal que para un valor de X1, X2, X3, hasta X sub n, y para los valores de Y sub 1, Y sub 2, Y sub 3, hasta Y sub m, se tenga P de X1, Y1, P de X2, Y1, P de Xn, Y1, P de X1, Y2, P de X2, Y2, P de X2 o de Xn, Y2. Y así P de X1, Y, M, P de X2, Y, M, hasta P de Xn, Y. ¿Qué sería la tabla de distribución o la tabla de la función de probabilidad conjunta?
que si graficamos en un espacio tridimensional, por ejemplo, esta es P de X1 y 1. Esta P de X2 y 4. Y en general, P de Xn y n. Esta función o ley de probabilidad conjunta se puede acumular formando la función de distribución acumulada. En este caso la vamos a llamar P de X y E mayúscula, y que es la sumatoria a través del rango de X hasta la parte entera de X y a través del rango de Y hasta la parte entera de Y de la función de probabilidad conjunta P de X y. La función acumulada básicamente es, si la tomamos en un valor o en un punto X0 y Y0, es de todo X menor o igual a X sub 0 y de todo Y menor o igual a Y sub 0. Siempre es del menor igual. Es acumulado. Es posible separar la distribución con una respecto a X y otra respecto a Y. Lo que forman las denominadas distribuciones marginales. Entonces, se tiene la distribución marginal respecto a X. Que se va a denominar como P de X y que es la sumatoria
a través del rango de Y de la función de probabilidad conjunta de P de X. También hay la marginal respecto a Y. Entonces, es la sumatoria a través del rango de X de P de XY. Cada distribución marginal tiene su función de cuantía y la de distribución. Y sus indicadores. ¿Eso qué quiere decir? Que con respecto a X y con respecto a Y tenemos P de X sumatoria a través del rango de Y de P de XY, P de Y sumatoria a través del rango de X de P de XY. P mayúscula de X sumatoria a través del rango de X hasta la parte entera de X de la marginal respecto a X y con respecto a la de Y sumatoria a través del rango de Y hasta la parte entera de Y de la marginal con respecto a Y. Esperanza matemática con respecto a X. Sumatoria de X por la función marginal de X. Mu de Y. Esperanza matemática respecto sumatoria de Y. Por, si hay valor promedio esperado, obviamente tiene que haber su correspondiente varianza. Varianza respecto a X es la esperanza matemática de X cuadrado menos mu de X cuadrado. Y la varianza con respecto a Y, que es esperanza matemática de Y cuadrado menos mu de Y al cuadrado. También es posible definir la variable aleatoria bidimensional continua. Entonces, la variable aleatoria bidimensional continua la función o ley de probabilidad conjunta conjunta
P de X, Y, verifica. Ahora, obviamente, las sumatorias en el dominio continuo se transforman en integrales. La integral a través del rango de X, Y, en este caso integral doble, de la función o ley de probabilidad conjunta, debe ser igual a 1. Esa es la condición que verifica toda función o ley de probabilidad conjunta. Esencialmente, ¿qué significa esto? Que hay una región XY sobre el cual la altura, que sería P de XY, define sobre esta región un volumen unitario. Entonces, la función de distribución o acumulada es la integral doble a través del rango de X hasta X, a través del rango de Y hasta Y, de la función de probabilidad conjunta diferencial de área, tomando en cuenta que el área es XY, de X de Y en este caso. Entonces aquí tendría que ser la integral doble, nos falta el diferencial de área. Uno. También se pueden definir las distribuciones marginales. De la siguiente manera. Con respecto a X. La distribución marginal con respecto a X es la integral a través del rango de Y de P de X y diferencial de Y. Así como hay esta marginal, también hay la de distribución. La integral a través del rango de X hasta X de P de X Y o de la marginal. Es marginal respecto a X, diferencial de X. Tenemos la función de densidad, la acumulativa, podemos definir lo que es la media con respecto a X, esperanza matemática de X, integral a través del rango de X por la marginal de X, diferencial de X. Y la varianza de X, que es esperanza matemática de X cuadrado
menos la media marginal de x al cuadrado. Con respecto a y, la marginal con respecto a y es la integral a través del rango de x de la función de densidad conjunta de x, ¿no? La acumulada integral a través del rango de y de la marginal con respecto a y diferencial de y. La media marginal de y, que es esperanza matemática de y, la integral a través del rango de y por la función marginal respecto a y. Y la varianza con respecto a y, que es esperanza matemática de y cuadrado, al menos la media marginal de y al cuadrado. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? Todo claro, ingeniero. Vemos lo que es la esperanza y varianza bidimensional. Para ello, digamos, sea una función de variable aleatoria bidimensional h de x, y. Se define la esperanza matemática o valor promedio esperado como la esperanza matemática de h de x, y es igual a la sumatoria a través del rango de x, de la sumatoria a través del rango de y, de la función h de x, y por la función de densidad conjunta o por la función de probabilidad conjunta p de x, y. O esto es en variable aleatoria discreta, o lo que es lo mismo, en variable aleatoria bidimensional discreta. En variable aleatoria bidimensional continua sería la integral doble a través del rango de x y de y de la función h de x, y por la función de densidad diferencial de área.
Un segundo, por favor. Jóvenes, ¿me escuchan, por favor? Hola. Sí, ingeniero. Sí, que se escucha. Ya. Les rogaría, por favor, nos volvamos a enlazar en la reunión en 20 minutos. Tengo una emergencia. Voy a hacer la emergencia y nos reunimos en 20 minutos a las 3 en punto, por favor, sobre el mismo link. Está bien, Inge, no se preocupe. Por favor, les ruego. Gracias.